Muy buenos días, muy buenos y bendecidos días. Ahora sí estamos en vivo y en directo. Este día no me falló el micrófono. La semana pasada inicié con el micrófono desconfigurado, pero este día les doy la bienvenida a un episodio más de La grandiosidad del emprendedor. Desde nuestro propósito, que es explorar la mentalidad de crecimiento para apoyar el éxito de los emprendedores. Les recordamos que el propósito, nuestro propósito en este programa o en este podcast es pues poder apoyar precisamente el desarrollo de esa mentalidad. Sabemos que todos los emprendedores, cuando iniciamos, no tenemos muy clara la idea de cuánto es lo que se necesita crecer, qué necesitamos aprender, qué conocimientos nuevos son requeridos y qué aprendizajes anteriores que no son realmente relevantes para el emprendimiento tenemos que dejar ir, tenemos que soltar o estar dispuestos a cambiar. Y en este podcast, pues es la intención, nuestra intención es apoyar a esa grandiosidad natural del ser humano y que cuando emprendemos, pues se convierte en esa grandiosidad del emprendedor. Y pues el día de hoy quiero invitarte a sumergirnos en un tema muy interesante y que considero que es muy relevante para desarrollar esa mentalidad de crecimiento, perdón, en todos los seres humanos y pues en este caso en los emprendedores, en las personas que están iniciando el emprendimiento, que ya lo han iniciado o que están pensando en comenzar. Sabemos que el éxito en cualquier área de la vida, ya sean relaciones, ya sea eh, cuestiones financieras, ya sea eh, cuestiones laborales, cualquiera que sea el área de la vida del ser humano, se necesita desarrollar una mentalidad que sea coherente con eso que estamos haciendo o eso que queremos hacer, ¿verdad? Tenemos que convertirnos en lo que queremos hacer y precisamente el tema del día de hoy, que es la inteligencia y por qué es tan relevante este tema de la inteligencia y comprender lo más que podamos, cómo es relevante y cómo apoya a esa mentalidad de crecimiento y para lograr la satisfacción, la plenitud, el éxito y todas estas cuestiones que los emprendedores queremos obtener. Claro, todos los seres humanos queremos éxito, pero también sabemos que no todos estamos dispuestos y listos para hacer cambios importantes o relevantes. Antes de iniciar, como siempre, quiero pedirte tu apoyo. No te cuesta nada y a nosotros nos ayuda bastante, que es que nos dejes un comentario si estás viendo este video en vivo o en diferido, no importa. Cualquier comentario tuyo, cualquier opinión, sugerencia, cualquier cuestión que tú quieras comentarnos, si te gustó, si no te gustó, si consideras que esto es útil, si no es útil o relevante, cualquier comentario. Nunca estamos cerrados a escuchar los comentarios de nadie y son muy, muy útiles y muy relevantes para nosotros. Y lo segundo es que, pues, si te ha parecido de utilidad, si consideras que el contenido de este podcast es relevante para ti y pudiera ser relevante para otras personas, pues ayúdanos a difundir el mensaje, ¿verdad? Compartiéndolo. Y pues obviamente si nos estás viendo estos contenidos que también los subimos a YouTube, pues suscribirte al canal para que cuando cuando ingresemos un nuevo video, pues te pueda llegar alguna notificación. Y bueno, pues ahora sí, aún entrando en este tema, fíjate que me pareció interesante, quiero compartir con ustedes que un notable científico, investigador de la neurociencia eh, estadounidense, se le preguntó, ¿qué es la inteligencia? ¿De qué se trata ser inteligente? ¿Cuándo se considera que una persona es inteligente? ¿Qué es esto que llamamos inteligencia? Y me pareció muy sabia la respuesta porque inmediatamente dijo, no lo sé, no lo sabemos, no podemos explicarlo. La inteligencia
podemos medirla de alguna manera a través de cuestionarios, de pruebas psicológicas, etcétera. Podemos definirla con algunas palabras, con conceptos, podemos compararla con algo para tener una idea de qué es, pero en realidad no sabemos de qué está hecha la inteligencia. No podemos explicarla a través de, por ejemplo, procesos químicos. No podemos explicarla a través inclusive de procesos eléctricos o bioeléctricos. Sí, porque comentó este investigador, si estudiamos el cerebro de un genio o estudiamos el cerebro de una persona promedio o incluso aquellas personas que son consideradas lentas o tontas, que considero que no es una etiqueta adecuada, pero para tener una referencia de lo que este investigador dijo, si comparamos el cerebro de un genio o de una persona promedio o de una persona considerada con menos capacidad intelectual, en realidad no vemos ninguna diferencia. No podemos determinar que un cerebro es diferente en un genio a una persona promedio, ¿no? Y nadie sabe eh, por qué, ¿verdad? Si estudiamos este cerebro, nadie sabe por qué o qué es lo que hace que una persona se convierta en un genio, que otra se convierta en un gran pintor o escultor, un artista, qué es lo que hace que otra persona se convierta en un músico destacado, impresionante, o qué es lo que otra persona hace que se convierta tal vez en un criminal peligroso. No lo sabemos. Y me pareció muy interesante esta aproximación, porque en términos generales la inteligencia se puede entender como la habilidad para comprender, interpretar y hacer razonamientos lógicos que nos lleven a una conclusión, pero no para ahí, o sea, no es nada más esa parte, ¿no? Esta capacidad de poder comprender, de razonar, de hacer, o de hacer razonamientos, ¿verdad? Puede variar de una persona a otra en cuanto a su grado de rapidez, en cuanto al alcance que tiene esta capacidad de análisis, razonamiento, etcétera. Esto es lo que en términos concretos, nos dijo este científico, podemos medirlo como el IQ o el coeficiente intelectual, ¿no? Esto es para tener una base de referencia en cuanto a clasificaciones clínicas o científicas de la inteligencia. Pero sabemos que la inteligencia medida no significa que una persona sea exitosa o no debido a esta inteligencia, ¿no? Nosotros creo que hemos aprendido a través de la escuela que llevamos a considerar que una persona inteligente es más valiosa que una persona promedio. En lo personal, recuerdo cuando era pequeño, cuando era niño, que pues mi mamá tenía muchas expectativas muy altas y que realmente se sentía desilusionada cuando yo no le daba los resultados que ella consideraba que eran los que debería de dar una persona o en este caso su hijo, ¿verdad? Y creo que esa valoración viene desde que se implementó el sistema educativo en el mundo. Recordemos que las personas salieron del campo para integrarse a la industria y que había necesidad de un entrenamiento intermedio para poder condicionar los hábitos mentales y los hábitos de acción física. Había que condicionarlos, había que entrenar la mente de una persona que venía del campo para ser un buen empleado en la industria. Esto sucedió al inicio de la revolución industrial. Y por supuesto que era valioso un empleado que pudiera ser más inteligente, entre comillas, que otro que no lo fuera, ¿no? En este caso creo que nos quedamos a veces atrapados en esos hábitos que vienen de otras generaciones, que vienen de historias muy, muy antiguas a nosotros, y creo que nos hemos quedado ahí, ¿no? Entonces, creo que por eso se me hizo interesante profundizar un poquito en este tema, porque creo que es momento, la humanidad está despertando, estamos despertando
espiritualmente, estamos evolucionando emocionalmente, estamos evolucionando en todas las áreas de la vida, en relaciones, en espiritualidad, en mentalidad. Estamos evolucionando en todas las áreas de la vida y creo que es importante que exista un nuevo modelo educativo que pueda integrar holísticamente toda esa preparación para el ser humano. Holísticamente, por supuesto, para quienes no estén familiarizados con la palabra, significa hacer una integración de todo para crecer en todas las áreas al mismo tiempo. Prácticamente es eso. Entonces, en todos los temas. Entonces, creo que, por un lado, sí, el significado de la inteligencia es muy complejo. Como lo dijo esta persona y como lo han dicho psicólogos y filósofos y toda la clase de mentores y maestros que hemos tenido, que es muy difícil definir lo que es la inteligencia, qué significa ser inteligente o cuándo se sabe que una persona no lo es. De hecho, conozco personas autistas que son sumamente inteligentes y otras que no lo son y que no tienen las mismas habilidades o no tienen las mismas capacidades, por ejemplo, de enfoque, clasificación, de prestar atención a los detalles, de memorizar, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona sea inteligente o qué significa la inteligencia? Bueno, por un lado, la inteligencia está relacionada con el intelecto. Entiéndase al intelecto como un conjunto de habilidades mentales, como el pensamiento, la observación, la memoria, inclusive la memoria es parte de esto y es algo importante, y la capacidad de hacer relaciones lógicas para poder llegar a una solución, a una conclusión. De hecho, para poder llegar a un aprendizaje, ¿no? Entonces, la inteligencia también se puede ver como la habilidad de resolver problemas. ¿A través de qué? Pues a través de generar nuevas ideas con base en ideas anteriores y la capacidad para entender y relacionar diferentes conceptos, ¿no? Es muy amplio, como les digo, se me hace interesante este tema porque de verdad que creo que es momento de dejar de juzgar a las personas como inteligentes solo porque saben muchas cosas, o solo porque tienen muy buena memoria, o solo porque tienen cierta habilidad que sorprende a unas personas, ¿no? Por ejemplo, la habilidad matemática. Vemos a esas personas que son capaces de analizar ecuaciones, memorizar números y hacer soluciones matemáticas impresionantes en un tiempo muy corto. Y esto debido a que pues, el común de las personas no tenemos tal vez desarrollada esa habilidad, pero eso no significa que sea muy inteligente, o no lo sea, ¿no? La inteligencia, como les digo, se puede ver como esa capacidad para resolver problemas. Y debido a que la inteligencia no se puede definir como una sola cosa, existen precisamente distintos tipos de inteligencia y cada persona en particular puede tener una diferente combinación de inteligencias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, hay una inteligencia que se considera hábil para profundizar en cuestiones complejas como la matemática o la física o la química. Hay otro tipo de inteligencias que se destacan por su capacidad lógica, de deducción, de análisis, de comparación. Otro tipo de inteligencia nos permite retener grandes cantidades de información y en esto estaríamos hablando propiamente de la memoria. La inteligencia es en una persona, perdón, puede manifestarse de diversas maneras. Por ejemplo, puede tener una gran facilidad para la comprensión lógica o matemática, una habilidad para la comprensión verbal, por ejemplo, la habilidad de entender y de usar el lenguaje de una manera fluida, tanto para concebir ideas como para transmitirlas al mismo tiempo, ¿no? La habilidad matemática, como les decía, la habilidad de poder resolver y analizar cuestiones numéricas muy rápido, la rapidez perceptiva, el que una persona sea muy intuitiva, por ejemplo, con un gran sentido común. Esto es algo que yo admiro mucho en mi esposa, que tiene una gran capacidad de inteligencia emocional también, que vamos a hablar. Yo creo que el próximo episodio pienso dedicarlo
a hablar un poco más en profundidad sobre la inteligencia emocional. Ahora, la habilidad matemática, el razonamiento abstracto, la capacidad de la percepción espacial, todo esto son diferentes tipos de inteligencia. Entonces, ¿cuáles son las principales características de la inteligencia? ¿Qué podríamos considerar en concreto que podría integrar la inteligencia de un ser humano? Bueno, primero, es que la inteligencia nos permite prever, hacer estimaciones, calcular probabilidades hacia el futuro con base en datos históricos, ¿no? Calcular la probabilidad de que algo llegue a ocurrir o no llegue a ocurrir, ¿no? También, obviamente, nos permite la construcción de ideas a partir de datos, como les decía, a partir de experiencias. Podemos construir estructuras de pensamiento que nos permiten moldear, transformar nuestra realidad física. Nos ayuda también a usar y crear símbolos, códigos, palabras, cifras, para representar objetos o conceptos teóricos que después podemos llevar a la práctica. Nos permite establecer relaciones entre objetos y datos, pero también entre personalidades y percepciones. Entonces, debido a esto, el psicólogo suizo Edward Calparede dijo que la inteligencia es la capacidad que nos permite o que permite al ser humano enfrentar nuevos desafíos de la vida utilizando el intelecto. ¿Verdad? Los seres humanos evolucionamos de ser seres eh, basados en el trabajo de nuestra amígdala, que es ese centro neurológico de la sobrevivencia, de la huida, la pelea, la lucha. Creo que nos hemos quedado muy arraigados en eso y obviamente la humanidad, el ser humano va evolucionando paso a paso, ¿no? Y en esta época en la que estamos viendo un gran despliegue, una gran capacidad de comunicación a través de los diversos medios, blogs, videos, cursos, talleres, contenidos, revistas, etcétera. Hemos creado una gran fuente de información y por supuesto que tenemos que comprender que las nuevas generaciones ya vienen con una percepción muy distinta de lo que es la vida, de lo que es el hacer, el quehacer humano. Y debido a esto, ¿verdad? La inteligencia tiene componentes principales. El pensamiento es un componente de la inteligencia, la sensibilidad, ¿sí? Las mismas emociones y la percepción. Son cuatro componentes que son relevantes que tengamos en cuenta a la hora de considerarnos o no inteligentes en algún punto, ¿verdad? Hay veces que las personas decimos, es que a mí no se me dan las matemáticas, a mí no se me da la tecnología, por ejemplo, ¿no? Que es algo muy común hoy en día que avanza demasiado rápido y que habemos personas que vinimos de una era, por ejemplo, que la generación X que crecimos en los 80s y 90s, cuando vimos que surgía la tecnología, pero no estábamos demasiado integrados con ella todavía, porque todavía no estaba al alcance de nuestra mano, pero que esta nueva generación ya viene muy, muy integrada con la tecnología, ¿no? Entonces, a veces nos sentimos frustrados, creemos que no tenemos esa capacidad de aprender. Cualquier ser humano lo tiene. De hecho, fue muy interesante el hecho de que el cerebro de Albert Einstein, cuando lo secuestraron o lo robaron para analizarlo, ¿no? Claro, había personas que querían quedárselo por, no sé, por razones de relevancia para ellos, cualquiera que fuera, pero recuerdo que lo que midieron no era diferente el cerebro físicamente, no era diferente al de cualquier persona. Cualquier persona, digamos, que no tuviera alguna lesión alguna deformación de nacimiento, podría ser, ¿no? Entonces, em, en este sentido, creo que la inteligencia hay que entender que tiene esos mismos componentes en todos los seres humanos. Y conozco, por ejemplo, una persona muy querida para mí que tiene un hijo autista y que a veces se refería a su hijo como el autismo de mi hijo o mi hijo el autista. Y yo le invité a que
lo definiera de una manera más amorosa, más amable y menos clasificadora en un nivel de inteligencia. Y para mí, esa persona, este muchacho, que es una gran luz en este mundo, me parece que esta persona, yo le dije, tu hijo solamente percibe el mundo distinto. Tu hijo percibe el mundo de manera distinta como lo hacemos tal vez la mayoría de las personas. De hecho, cada persona percibe el mundo de una manera muy particular. Así que tu hijo no está enfermo, no está roto, no tiene ningún defecto, simplemente tiene una inteligencia distinta, un percibir, una percepción diferente del mundo. Creo que esto nos conviene entender que, por ejemplo, en esta persona, en este joven autista, el pensamiento está presente. Está presente la sensibilidad, está presente las emociones y está presente la percepción. O sea, es decir, tiene inteligencia, hay inteligencia. Como les digo, la inteligencia es muy difícil de definir y creo que no deberíamos de usarla como una etiqueta de capacidad o no deberíamos de usarla como nuestro ego casi siempre nos invita a usarla como un sentido de superioridad o como una clasificación de inferioridad hacia otras personas. En este sentido, creo que la inteligencia es un medio para lograr llegar al aprendizaje. Debemos verla como una herramienta para cualquier área de la vida y los emprendedores sabemos que requerimos de diferentes tipos de inteligencia para poder crear un emprendimiento. Así que ser inteligente no es solamente saber mucho de algo, es decir, no es ser inteligente, no es solamente tener muchos conocimientos, muchos datos almacenados en la memoria. Recordar con facilidad grandes cantidades de información no es inteligencia, es una forma de utilizar la inteligencia. La capacidad de retener mucha información, pues es buena memoria, solamente es eso, es buena memoria. Claro, no es que, no lo digo despectivamente, es que solo es buena memoria porque hay que recordar que si una persona no tiene buena memoria para ciertas cosas, puede tenerlas para otras. Por ejemplo, puede ser que los números no se te dan muy bien memorizarlos, pero que los nombres o los rostros sí. Entonces, hay que entender que la memoria no es signo de inteligencia, solamente es una de las cosas, una de las herramientas o de los recursos de la inteligencia. Entonces, la buena memoria siempre es de mucha ayuda, es muy importante, ¿no? En lo personal, a mí me hicieron hice una vez en la escuela, en la universidad, una prueba de coeficiente intelectual y ahí es donde te dicen, ¿no? Tienes una inteligencia de este tipo, de este otro, de este otro, de este no. Y bueno, ahí em, descubrí por qué tenía capacidades para unas cosas y para otras no, y que mi memoria siempre ha sido bastante buena. Entonces, en este caso, creo que también cuando yo crecí, era niño, por ejemplo, esa capacidad de poder almacenar información muy rápido, de leer algo y prácticamente memorizarlo de una sola vez, era muy impresionante, por ejemplo, para mi abuela, recuerdo, ¿no? Y como podía recordar muchas cosas, decía, refiriéndose a mí, decía, mi hijo es muy inteligente. Bueno, pero eso después comprendí que solamente era buena memoria, no necesariamente inteligencia, ¿no? Eh, Consideraba también que quienes se sabían las tablas de multiplicar eran personas muy inteligentes y quienes no se las sabían, ¿no? Entre más tablas de multiplicar. Recuerdo que tenía un primo que se sabía hasta la tabla del, no sé, creo que del ochenta y tantos, ¿no? No sé, era una gran cantidad de memoria que tenía con respecto a las tablas de multiplicar. Y claro, para algunas personas resultaba impresionante el que supiera tantas tablas de multiplicar o que las recordara, mejor dicho. Entonces creo que en esto es momento de que como padres, como maestros, como mentores, empecemos a reconocer que la inteligencia, si bien es importante y relevante para la mentalidad de crecimiento, hay que entender que es una herramienta más de todas las que hemos estado hablando en este podcast, ¿no? Como la inspiración, como la perseverancia, como la capacidad de sentirte contento, feliz, etcétera. O sea,
todo es un conjunto de herramientas que tenemos en nuestra caja de herramientas. Entonces, la inteligencia, más allá de los conocimientos académicos o de los conocimientos técnicos, como por ejemplo el sentido común, las habilidades sociales, la inteligencia emocional, que les digo que me gustaría hablar más en profundidad de esto, todo esto resultan ser herramientas fundamentales para el éxito, ¿sí? La capacidad de emocional de la inteligencia emocional a veces o tiende a ser más relevante para el éxito, por ejemplo, en los emprendedores, en los negocios, no es necesario que te sepas todos los sistemas económicos. Por ejemplo, yo en la universidad estudié, llevé dos semestres de una materia que se llama ingeniería económica, y esto es analizar probabilidades, estadísticas y todo esto que estudiamos los ingenieros en sistemas es pues para poder programar sistemas computacionales. Pero realmente el haber estudiado ingeniería económica no me convierte en un éxito en los negocios o en la economía. No necesariamente, ¿verdad? Ahí es donde muchos nos hemos dado cuenta que maestros que enseñan administración, que enseñan economía, que enseñan finanzas, pues a veces no viven el éxito financiero en sus vidas o no viven el éxito económico, y esto nos hace preguntar, bueno, entonces, ¿de qué se trata? Lo cierto es que no tienes que ser un éxito para enseñar cómo ser exitoso, no necesariamente, ¿no? No tienes que ser por ejemplo, no tienes que ser un médico para hablar de salud, no tienes que ser necesariamente un experto en finanzas para hablar de éxito en el entorno financiero. No necesariamente tienes que ser un profesional. Creo que la experiencia, las emociones, las vivencias, todos los datos conocidos, todo lo que has aprendido, va acumulando diferentes rasgos de esa inteligencia, ¿no? Entonces, ¿te imaginas ser un genio en las matemáticas y no poder tener la capacidad de establecer relaciones humanas, por ejemplo, satisfactorias para tu vida? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde personas como, por ejemplo, el filósofo John Stuart Mill dijo que nuestra inteligencia tiene dos caras. Una es la cara cognitiva, ¿no? En donde residen nuestros conocimientos, las cosas técnicas académicas. Y dos, la otra cara de la inteligencia es la cara afectiva, ¿no? Donde residen nuestras experiencias emocionales, donde residen nuestros aprendizajes y donde residen nuestros sentimientos, nuestra capacidad a veces para conectar con otras personas. Entonces, creo que para cerrar este episodio, al final del día, en mi opinión, y esto quiero quedar muy claro, es mi opinión, la inteligencia más valiosa desde mi punto de vista es aquella que nos ayuda a vivir una vida plena, una vida significativa, una vida con propósito, una vida en la que te encuentras rodeado o rodeada de prosperidad, de dicha, una vida en la que tienes buena salud y que te encuentras también rodeado o rodeada de todas las personas que amas, ¿no? Que puedes relacionarte amorosamente con todo el mundo, que puedes ayudar, impactar y también aprender, asombrarte y maravillarte, ¿no? El asombro es una capacidad que tenemos los seres humanos y que deberíamos de utilizarla precisamente para incrementar nuestra inteligencia. Saber muchas cosas está bien, es algo muy útil, muy valioso, pero saber cómo usar ese conocimiento, cómo usar todas esas experiencias, cómo integrarlas para conectar con los demás, para apoyar la prosperidad de los demás, para crear un propósito que ayude a mover al mundo hacia un paso más hacia esa evolución mental y espiritual, emocional tan útil y tan necesaria que ha enriquecido esta última década. Creo que eso para mí en lo personal es lo más relevante. Por eso, y voy a terminar citando al filósofo francés Denis Diderot, que dijo: deja de llenar las cabezas para poder formar mentalidades.
Es decir, dejemos de enfocarnos únicamente en meter información y vamos a usar todo ese aprendizaje, todo ese conocimiento y todas esas experiencias para desarrollar una mentalidad que lleve a nuestra propia vida al éxito y que ayude a los demás a llevarlos al éxito también. Así que es todo por hoy. Y la próxima semana, como te digo, quiero hablar más en profundidad. Me gustaría, te invito a que estemos presentes el próximo jueves a las 9 de la mañana para hablar sobre la inteligencia emocional, cuáles son las claves para desarrollar esa inteligencia y por qué es importante la inteligencia emocional para el éxito. Te agradezco mucho el que hayas estado en este episodio. Como te pido, déjanos un comentario, compártelo y nos vemos el próximo jueves. Muchas, muchas gracias y el éxito ya es parte de tu vida. Que sigas permitiendo que la felicidad y la dicha y la plenitud afloren en tu vida. Muchas, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves.